Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este último día de las jornadas, de las cuartas jornadas internacionales de estudios sobre revistas latinoamericanas, nuevas perspectivas para el abordaje de las publicaciones periódicas. Vamos a compartir los trabajos de la mesa número 18, que tiene por título Posiciones intelectuales. La idea es ir presentando a los panelistas antes de realizar su exposición, y quería recordarles que tenemos 15 minutos por cada ponencia, como para poder ir cumpliendo con los horarios del Congreso, y posteriormente, cuando terminen todas las exposiciones, vamos a hacer el debate y las aclaraciones correspondientes. Aclaraciones, intervenciones, diálogos entre nosotros, debates y todo lo que sabemos siempre tan fructífero en este tipo de encuentros. Bueno, el primer trabajo que vamos a escuchar es el de Alejandra Ojeda y Julio Moyano, dos queridos colegas de muchos años. Su trabajo es Ingresar al campo, construir el campo, la revista del Paraná, 1961, en el auge de revistas intelectuales durante la época de la Confederación. Quiero presentar a Alejandra. Alejandra es doctora en comunicación por la Universidad de La Plata, es docente e investigadora del área de metodología de la investigación del Departamento de Humanidades y Artes e Instituto de Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional de Lanús, pero también es investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA. Ha realizado estancias de investigación en distintos países de América Latina y Europa, y toda su producción se encuentra disponible en la página de academia.edu. En tanto que Julio Moyano es también doctor en comunicación por la Universidad de La Plata, profesor titular de Historia de los Medios en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es también investigador e integrante del Comité Académico del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe en la misma universidad, y profesor de Metodología de la Investigación en la Universidad Nacional de Lanús. También ha realizado estancias de investigación en países americanos y en España, y su producción se encuentra también disponible en academia.edu. Así que, bueno, queridos, queridas, los escuchamos. No, estábamos silenciados. Buenas tardes, un placer estar participando del encuentro y de esta mesa en particular, coordinada por la doctora Analia Rey. Como lo acaba de presentar Analia, nuestro trabajo va a versar sobre la revista del Paraná. Esta revista que se funda en 1861 y que no solo es una de las revistas, sino que es una revista que se esfuerza por construir este campo de opinión compartida sobre el cual empezar a construir un nuevo proyecto de país que empiece a zanjar esas diferencias que se venían dando en los siglos anteriores. Bueno, como verán, la revista es una típica revista del siglo XIX, con muy poca ilustración todavía, como corresponde al periodo, salvo la letra capital que podemos ver al inicio del párrafo de la portada. En el resto de la publicación prácticamente no hay ningún tipo de imágenes, es de
de un formato sumamente regular, a 2 columnas, con el encabezado que se mantiene a lo largo de todos sus números. Eh, y no se va a destacar en cuanto a los aspectos gráficos en relación otras, eh, a otras publicaciones del periodo. En ese campo de las revistas culturales tenemos algunas que se destacan, por ejemplo, por su bilingüismo, como la revista Verus, o la revista del Plata, que empieza a incorporar algunas ilustraciones, en este caso ilustraciones ligadas al incipiente desarrollo del modelo agroexportador que se empieza a configurar en ese periodo. La revista del Paraná se publica en 1861 en la ciudad de Paraná, capital de la Confederación. Es una revista que marca el cierre del ciclo de auge de publicaciones de esta década de separación entre Buenos Aires y la Confederación, en la cual se produce una diferencia abismal. 3 grandes revistas intelectuales en 3 décadas, en los años 20 y 40, contra 15, ¿no? En apenas 10 años de este periodo. Acá, en esta experiencia, bueno, aparecen muchísimas innovaciones, la presencia de la mujer considerada una escritora en términos absolutamente a la par de los escritores varones, y presentando sus propias publicaciones inéditas, los primeros versos que Ricardo Rojas en su momento recordara como los inicios de un proceso hacia lo moderno que marca Carlos Guido Hispano. Aquí tenemos las iniciales. La construcción de un objeto multilingüe y multicultural en la construcción de la literatura americana, como los estudios de poesía indígena mexicana que propone Francisco Bilbao, la realización de estudios culturales, geográficos y económicos de cada una de las regiones y provincias del país, los estudios filológicos, como se ve aquí abajo a la izquierda, en el cual Bilbao hace una tabla de contingencia para pensar la recurrencia de vocales en relación con los estudios comparados de lenguas americanas, el reconocimiento del multilingüismo de la Revolución de Mayo en la publicación de documentos utilizando el aymara, el quichua y en otro caso el guaraní, iniciativa de Belgrano en ambos casos, etcétera, ¿no? Bueno, el contexto político en el cual se va a desarrollar esta revista venimos de la caída del régimen rosista, con la expansión de la Constitución, se llega a una primera estabilidad legislativa, pero esto deriva en una división, 2 bloques, por un lado la Confederación Argentina y por otro lado el Estado de Buenos Aires, que funciona de manera independiente, ¿sí? Y la revista va a iniciar, a surgir en el último año de este momento de la Confederación. ¿Pasa? No. Bueno, este contexto del periodo confederal marca un auge de la actividad periodística en general, tanto del diarismo como de las revistas, emulando el desarrollo europeo, pero con modelos distintos en Buenos Aires y la Confederación, que es algo que va a estar marcando el ritmo del tipo de revista que fue la revista del Paraná. Hay un marco también de aumento numérico de la cantidad de personas que van a conformar el campo. Hay una nueva generación que ingresa al periodismo, recién graduados en algunos casos de la Universidad de Buenos Aires o vinculados a sus marcos de referencia. Está el retorno de los exiliados, están los cambios de posición respecto de los límites facciosos, y están estos inmigrantes, muchos de ellos escapados de los sucesos del 48 al 50, provenientes fundamentalmente de Francia y España, que vienen con un conjunto de ideas y conocimientos periodísticos que van a aplicar a ambos lados de esta divisoria. Marvé Dubrati, Lefebvre, Francisco Bilbao, por ejemplo, son parte de quienes van a estar del lado de la Confederación, ¿no? También Peiré. Bien. En esta década hay un auge de las revistas, sobre todo las revistas de tipo cultural y científico, ¿sí? Pensemos en esta definición de la revista como un espacio de revisión o de puesta en lista de los temas que interesan, en este caso, a la incipiente opinión pública.
¿sí? En todo momento el director de la revista, el redactor, se esfuerza por marcar que esta revista se quiere constituir en un polo que se mantenga por encima de los debates facciosos del momento y que sirva para construir una inteligencia que reúna a los diferentes, ¿sí? La revista ilustrada en este momento todavía es muy excepcional, se va a ir desarrollando en la década siguiente. Entonces, algunas revistas se crearon como parte de áreas asociativas o áreas profesionales que eran, algunas eran sostenidas por el Estado y otras por asociaciones que ya estaban formalizadas, así como la revista judicial, la farmacéutica o la revista comercial y administrativa. Otras fueron creadas en relación a, vinculadas de alguna manera a un proyecto político o vinculadas a otros tipos de espacios como cuestiones sociales, cuestiones ligadas a la escritura, a la literatura, ¿sí? O a la música, ¿sí? La revista del Paraná, como verán, figura en el último año de toda esta secuencia. Perfecto. Las marcadas en azul y la marcada en rojo aparecen sintetizadas acá. Las tres primeras son revistas publicadas en Buenos Aires, pero con amplio respaldo del gobierno de la Confederación o en forma personal por el general Urquiza. La revista de Plata, dirigida por Pellegrini, que es una revista con ilustraciones. El Plata Científico y Literario, de Navarro Viola. La revista del Nuevo Mundo, que es el primer material que publica Francisco Bilbao cuando ingresa a Argentina, en 1857, y finalmente la Revista del Paraná, que es un proyecto de mayor alcance con un grupo más grande de intelectuales y que se publica desde Paraná. La Revista de Paraná es impulsada por el proyecto de Vicente Quesada, en acuerdo con Carlos Casavalle y el apoyo del gobierno confederal primero. Luego el gobierno confederal va a entrar en conflicto con la revista y el apoyo va a quedar estrictamente de parte del gobierno de Entre Ríos al terminar el primer semestre. Y de alguna manera el gobierno nacional inicialmente lo que está haciendo acá es replicar un proceso de esfuerzo de modernización que ya habíamos visto en el gobierno de Martín Rodríguez en Buenos Aires en 1821-24, que es dejar atrás el tiempo en el cual se indiferenciaba el boletín oficial del diario oficial del fomento de la ciencia y la cultura en un solo cuerpo, para tener esto en forma separada. Un boletín oficial por un lado, que hace el Estado, un periódico en manos privadas, que el Estado en todo caso apoya, pero no controla, y una revista científica, ¿no? Esto que Rivadavia le había mandado entusiasmadísimo a Destut de Tracy, contándole que había logrado como ministro de gobierno esa separación, acá se vuelve a producir. Derqui genera un boletín oficial que contrata a Casavalle para ello, le pide que imprima un periódico que va a ser redactado por el oligarca Víctor Andrade, que va a defender a la Confederación, pero en forma, entre comillas, privada, y sale el proyecto de la Revista del Paraná. Vicente Quesada sí pasa de haber sido una figura clave en el proceso del Estado confederal, es un hombre de confianza del gobernador Pujol, ha sido ministro, diputado, en este momento es director del Instituto Histórico y Geográfico, va a generar esta revista que no va a poder sostener en Paraná, pero va a ser el punto de partida de un cuarto de siglo de intervención cultural con las siguientes revistas que él y su hijo van a dirigir y otras sobre las cuales van a influenciar, y va a continuar una larga carrera como diplomático, intelectual, funcionario, director de la Biblioteca Nacional. Entonces, en tanto que Casavalle, que es el impresor y el editor de la revista, que se desarrolla como era común en el siglo XIX, como tipógrafo, impresor y editor, va a tener un gran desarrollo de su carrera en Buenos Aires. Es convocado por el gobierno de la Confederación y edita el boletín oficial, como decía Julio recién, el periódico oficialista y la revista del Paraná. Cuando la Confederación culmina, vuelve a Buenos Aires y continúa con su desarrollo editorial. La revista del Paraná tiene un programa explícito de superación de las diferencias facciosas, como decíamos hace un momento, priorizando los temas que pueden componer el campo intelectual. Trabaja por la conformación de textos identitarios capaces de articular la identidad común y el espacio de disenso,
y genera una convocatoria a un amplio arco de intelectuales, tanto nacionales como extranjeros, aunque no logra convocar a los intelectuales que quedaron en Buenos Aires separados del proyecto de la conferencia. Bueno, esto es explicitado en el prospecto, después en todo caso compartimos esta pantalla para que lo tengan. Quesada efectivamente quiere formar un círculo literario nacional, hay una idea de un proyecto que trasciende la región en la cual se está publicando, y es superar los límites facciosos, superar los tonos de la prensa apasionada cotidiana, y construir un arco de temas comunes en los cuales se pueda administrar tanto la construcción de identidad como la de diseño, ¿no? Esto está planteado desde el prospecto y se vuelve a repetir varias veces a lo largo de la revista. Los tópicos de la revista, agrupados por el tipo de contenidos, los podríamos identificar en historia, geografía, física y economía, literatura, multilingüismo y economía política. Estos son los tópicos que podemos identificar. Ahora, en la revista van a estar organizados en secciones estables, cuyo título es Historia, Literatura, Jurisprudencia y Economía Política, donde prevalecen la historia y la literatura, que se llevan más del 80% del contenido, en menor medida 73 páginas de jurisprudencia, y en muy poquita medida economía política, porque cuando se metían con ese tema no podían evitar involucrarse en las cuestiones facciosas de las cuales querían mantenerse lo más al margen posible. La revista tiene 8 números en total, totaliza 520 páginas, los primeros 6 meses conforman un tomo que tiene su índice y paginado correlativo para que se pueda encuadernar como libro y guardar. Plantea este programa anclado en la función específica de una revista, y una carta de Alberdi expresamente diciendo: la revista no es lo mismo que un periódico, por más que un periódico tenga un esfuerzo cultural, la revista es algo diferente. Hace una reivindicación explícita del programa de formación del campo intelectual nacional y como una red que no tenga un centro metropolitano hipertrofiado, y orienta la experiencia tanto a una participación de intelectuales que escriben como a su público en términos de América, ¿no? En público americano. La cita de abajo se nota esto también en las cartas que Bilbao remite en varias ocasiones con sus colaboraciones, la idea de que tanto quien escribe como quien recibe debiera ser un público americano. Sí, se imprimen 1000 ejemplares por edición, de los cuales 754 son por suscripción. Esto es bastante habitual para ese periodo, y hay un pequeño resto que se distribuye entre la librería y los intercambios y obsequios que se hacen desde la redacción. Se genera una amplia red de colaboradores y corresponsales, y de todo el grupo de suscriptores hay 205 que son funcionarios de la Confederación. Esto es lo que se puede identificar con nombre y apellido. Probablemente haya más que este número. Y esto explica en gran medida por qué una vez que se termina el proyecto de la Confederación, también se termina la revista, pues se queda sin apoyo económico, ¿sí? Entre otras cosas porque la impresión estaba subsidiada por la imprenta del Estado y por las compras que el Estado hacía de ejemplares. Como puede verse en esta tabla, el proyecto de construir un campo nacional no solo tiene el problema de que no logran atraer a algunos intelectuales clave de la ciudad de Buenos Aires, sino que también la circulación de la revista se presenta limitada. Más de la mitad de la suscripción está concentrada en el conjunto de la provincia de Entre Ríos, y una cantidad muy, muy pequeña, apenas un poco menos de 60 ejemplares, van a la provincia de Buenos Aires, a pesar del acto amistoso del gobierno de la provincia de Buenos Aires de comprar 10 ejemplares, ¿no? El grueso del material sigue estando vinculado al arco de influencia directa de la red tanto estatal como de mecenazgo del general Urquiza. En esta cuestión de los protagonistas, si bien aquí no vemos a Sarmiento, a Mitre, no está ni siquiera Mármol, Marcos Sastre, o sea, Mansilla, gente que podría haber sido atraída si hubiera quizás habido más tiempo,
Sí hay una lista de intelectuales de renombre que ustedes pueden notar que tiene una amplia variedad en sus especialidades temáticas, hay desde poetas hasta ensayistas, pasando por científicos, ¿no? La lista es sumamente completa y sumamente variada, y todos ellos han presentado material inédito. El trabajo de Victorica sobre la historia de los pueblos de Entre Ríos es la primera vez que se publica aquí. Uno de los trabajos de Gorriti es la primera vez que se publica también. Los trabajos de Bilbao también eran inéditos, y así sucesivamente. Mientras que otros son divulgación de material ya hecho, como por ejemplo el Tratado de Derecho Público que realiza Alberdi, que lo entrega gratuitamente a la revista para que lo entregue por fascículos. Más allá de la disparidad de número, hay una sola mujer entre toda esa cantidad de autores varones. Hay que destacar que era incluida como par en relación al resto de los escritores. Pero la frontera faccional seguía rota porque Juana Manso no aparece. Si bien Quesada logra poner en marcha su red de contactos intelectuales, y eso se nota en el resultado del cuarto del siglo siguiente, el desarrollo de la Revista del Paraná dependió del apoyo estatal y fundamentalmente de la suscripción por funcionarios del gobierno nacional de la Confederación. El colapso del Estado confederal en diciembre de 1851 elimina ese sostén, obligando a continuar el proyecto en Buenos Aires como Revista de Buenos Aires a comienzos de 1863. Pero como se nota en el prospecto de la Revista de Buenos Aires, es la continuidad del proyecto iniciado con la Confederación, solo que se ha perdido en el camino la Confederación, elemento del cual Quesada se va a lamentar todo el resto de su vida. En Memorias de un viejo, cuando habla de los hombres de la Confederación, lo hace con mucha nostalgia e imaginando cómo podría haber sido mejor la resolución de la construcción del Estado moderno en Argentina. Queda, sin embargo, en el resultado de ese año intenso de la Revista de Paraná, una influencia significativa de varias líneas programáticas de la revista en los pasos dados por el campo intelectual en las décadas siguientes, así como un conjunto de aportes originales a la historia, la literatura, la geografía nacional y la divulgación cultural que merecen aún hoy día la adecuada difusión. Muchas gracias. Quedamos a disposición para cualquier pregunta. Gracias, Julio y Alejandra. Vi que entró Celina, así que vamos a tener por suerte una continuidad como había sido pensada inicialmente la mesa. Sigue ahora en el orden el trabajo de Celina Manzoni, que es Redes entre series estéticas, históricas y sociales en América Latina entre 1927 y 1930 a través de las revistas. Y presento a Celina. Celina es profesora titular consulta de literatura latinoamericana por la Universidad de Buenos Aires. Es secretaria del Instituto de Literatura Hispanoamericana, es codirectora de la revista Sama y directora del Grupo de Estudios Caribeños, fue becaria del Instituto Iberoamericano de Berlín, de la Universidad de Princeton, dictó cursos, conferencias en una gran cantidad de universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos, y ha publicado numerosos artículos, capítulos de libros sobre los temas de investigación. También dirige proyectos UBASIT, CONICET y Agencia, y ha publicado muchos libros, entre los que podemos mencionar el volumen 7 de esa famosa historia crítica de la literatura que tanto nos gusta tener en nuestra biblioteca, Celina. Así que es un enorme honor tenerte en esta mesa. Y escuchamos. Estás muteada, Celina. Bueno, muchas gracias, Analía. Felicitaciones por esta iniciativa de juntarnos a estos
endemoniados de las revistas, ¿no? Hay que ser, hay que ser muy persistente y hay que estar muy enamorado de las revistas para dedicarles tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanta inteligencia. Yo voy a irme por un lado muy diferente del de los que trabajaron, de los que presentaron recién, de los colegas que presentaron recién, porque me voy a los primeros años del siglo XX. Y aunque tengo un título pretencioso, porque dice redes entre series estéticas, históricas y sociales en América Latina entre 1927 y 1930 a través de las revistas, es en realidad, está trabajando en realidad sobre un momento muy, muy acotado, así que espero que no me lleve más tiempo del establecido. Entonces, a partir de la revista de Avance, es desde ahí donde yo parto, una revista cubana, ¿no? A partir de la revista de Avance, publicada en La Habana entre 1927 y 1930, esta ponencia se propone establecer puntos de referencia que permitan un análisis del papel cumplido por las revistas en la lucha por configurar los lenguajes de la modernidad. La decisión se basa en la hipótesis de que en esos años se condensan en forma casi emblemática las series culturales, sociales y políticas de la vanguardia cubana, que en parte coinciden con las que circulan en otras revistas. Una convicción que abre un proceso de actualización de las retóricas interpretativas de la historia, de la poesía, de la política y de la ideología predominantes en el periodo inmediatamente anterior y se profundiza en el vértice de una doble inflexión que solo en el ejercicio de la actividad crítica se puede considerar escindida: el autocuestionamiento estético y el cuestionamiento de la sociedad. Esto es algo que encontramos en todo ese periodo en las revistas de vanguardia. En otro nivel, se vuelve evidente que por la confluencia en un momento histórico de una conciencia estética y de una conciencia social, se da la posibilidad de formular una cultura nueva a partir de la ruptura de la tradición e incluso de la invención de una tradición según la sugerencia de Hobsbawm y Ranger. Se conforma así un sistema complejo que constituye una variada constelación de retóricas orientadas hacia la sociedad y en particular hacia su hipotético público. En una reflexión anterior, valoré el papel de las revistas en el entramado cultural, tanto por su carácter de obras en movimiento, como las definí en 2001, sino también por su sorprendente capacidad de religación, sobre todo en algunos momentos tan intensos como el que caracterizó una de las polémicas más fervorosas que atravesaron el período, la del Meridiano Intelectual de América. La inicia un editorial de Guillermo de Torre, de quien hoy he escuchado una ponencia muy, muy interesante, pese a que no es uno de mis favoritos en el mundo vanguardista. Entonces, la inicia un editorial de Guillermo de Torre que se titula Madrid, Meridiano Intelectual de Hispanoamérica, y fue publicado el 8 de abril de 1927 en la Gaceta Literaria de Madrid. La propuesta de colocar a Madrid como referente intelectual del continente en contra de lo que considera el latinismo disolvente suscita diversas reacciones
cuyas ondas expansivas llegan hasta 1928. Fueron sus vehículos entonces por lo menos 7 publicaciones periódicas, una red que se expandió hace pocos años con la recuperación en México de Horizonte, publicada en Jalapa entre 1926 y 1927, y en Cuba por la revista Orto de Manzanillo, así como con una serie de artículos que acompañan el único conocido hasta ahora de Alejo Carpentier en el Diario de la Marina. En la orilla española destacaron intelectuales vinculados a la Gaceta Literaria dirigida por Ernesto Jiménez Caballero y al diario El Sol, ambos de Madrid. Como ven, es una cantidad enorme, una cantidad muy importante de publicaciones involucradas. Abre el fuego Martín Fierro desde Buenos Aires y lo sigue La Pluma de Montevideo. José Carlos Mariátegui interviene desde Lima en Variedades y Ulises, de México, entra al ruedo apenas un mes más tarde, confrontando enérgicamente con Martín Fierro. En Excelsior, de México también, Jaime Torres Bodet publica en el mes de octubre un artículo, mientras que la revista de Avance polemiza por un lado con Martín Fierro y por el otro lado con la Gaceta Literaria. El debate puede leerse además como un momento de inflexión que instala una zona de conflicto en el recorrido ya realizado por la cultura del continente. Se pone en crisis el concepto de hispanoamericanismo y sobre todo la relación con el hispanismo, y se proyectan definiciones de gran trascendencia sobre el idioma. En la contundencia, rapidez y desparpajo con que Martín Fierro entra en el debate, pueden leerse los rasgos de una modernidad dispuesta a ser asumida hasta el escándalo. Mariátegui celebra la recuperación de ese filo combativo, cito, contra la anacrónica pretensión de la Gaceta Literaria de que se reconozca a Madrid como meridiano intelectual de Hispanoamérica. Mariátegui considera que esta pretensión es una tentativa de restauración conservadora frente a una larga y costosa emancipación de la metrópoli por parte de los hispanoamericanos. Al tiempo que niega a la España de entonces la pretensión de coordinarnos y dirigirnos intelectualmente, no elude una convicción sobre el presente y una apuesta orientada al futuro. Dice Mariátegui: Hispanoamérica es todavía una cosa inorgánica, pero el ideal de la nueva generación es precisamente el de darle unidad. Aún así, y sin discutir el problema del latinismo, planteo fundamental en la argumentación de Guillermo de Torres, se mantiene en la opción del hispanoamericanismo. Lo mismo sostendrá Pedro Enríquez Ureña. En cuanto a la pretensión de algunos porteños de proclamar a Buenos Aires meridiano espiritual de Hispanoamérica, ya que según Santiago Ganduglia, por ejemplo, contamos con Girondo, Olivari, Borges, Arlt, González Tuñón, esa presunción provoca rechazos diversos. Si bien todos los que participan en la polémica coinciden, como dirá Borges, en rehusar con entusiasmo la invitación de la Gaceta Literaria, los matices son numerosos y van desde los tonos mesurados al desenfadado rechazo lunfardista de un inventado Ortelli y Gasset. Che meridiano, hacete a un lado, que voy a escupir. No se ahorran agravios ni a la cultura ni a la política española del momento, pero casi no se alude a la cuestión del latinismo que en la propuesta de Guillermo de Torres, como habíamos visto, aparecía como fundamental.
Detrás del miedo de los españoles al latinismo, se cree advertir un provincianismo que los contendientes de Martín Fierro combaten, por una parte con la convocatoria a la universalización y por otra con la recuperación de un fondo nacional criollo y en algunos casos puramente urbano. Dirá Guisardo Cía, otro de los contendientes de Martín Fierro. La realidad americana va desde un poema de Góngora hasta un automóvil de Mr. Ford. Es una guitarra lamentándose en la noche y es un primer arado roturando la pampa bajo un sol que no es el sol de Europa. Uno de los méritos de la polémica es haber desatado en las distintas áreas involucradas una serie de reflexiones sobre las características de la propia cultura. En el Río de la Plata coinciden las coincidencias en la universalidad, la modernidad y la diferencia son muy fuertes y se enfrentan a la asunción y enfrentan con fiereza a la pretensión de España y de Europa en el convencimiento de que en el futuro de una cultura joven que se percibe como vigorosa y como central, estas pretensiones solo merecen una burla. Uno de los mayores agravios reprochados a la Gaceta Literaria y a los españoles en general es el desconocimiento de la literatura y la cultura americana. La cerrada defensa de independencia intelectual y de mayoría de edad responde virulentamente al tono paternalista del artículo de Guillermo de Torre. En el orden puramente argumentativo, sus precauciones orientadas a un intento de mejor comprensión de sus ideas y el plural majestático, dice: adviértase el cuidado con que evitamos escribir el falso e injustificado nombre de América Latina. Esta recomendación no podía dejar de ser leída como un recurso orientado a marcar la minusvalía de percepción de aquellos a quienes se dirigía. Lo mismo respecto de la utilización de una adjetivación que elimina directamente el argumento para congelar autoritoriamente una cuestión que estaba siendo objeto de elaboraciones, inquisiciones, preguntas sin respuesta o con respuestas larvadas, pero en ebullición. América Latina, nombre falso e injustificado, advenedizo, dice Guillermo de Torre. Quizá la clave esté en la idea que encierra lo de advenedizo como sinónimo de extranjero, de no natural, valor de no natural, valor que es el que justamente le niegan de manera casi unánime los argentinos. La actitud paternalista de Guillermo de Torre vuelve a transparentarse en el ademán teológico que insinúa el perdón por un pecado producto del atolondramiento, del desliz, que de todas maneras es reprobable. Su centralismo hispanizante se afirma en un pretendido universalismo español cuya base es un iberismo que ilusoriamente considera ya consumado en la propia España y desde el cual alude a Hispanoamérica, Iberoamérica, América Española, o mejor, según él, América hispanoparlante. A su juicio, no existen otros nombres lícitos y justificados para designar a las jóvenes repúblicas de habla española. Más allá del tópico de la juventud débil e inexperta, que supone
un referente marcado por la madurez y el saber, más allá de su inoportunidad histórica en un momento que, como el de las vanguardias, apuesta precisamente a la fuerza de la juventud frente a los valores gastados, la argumentación de Guillermo de Torre aparece como deudora de una legalidad sustentada en por lo menos una imagen desactualizada y que no se esfuerza por actualizar de la cultura continental. La imposibilidad de pensar la cultura americana como una multiplicidad, como una entidad diferente de España, con rasgos propios que exigen modos de abordaje diferentes de los tradicionales, lo conduce al planteo de falsas opciones. Niega la madurez de una entidad que es ya otra, producto de intensas y en algunos casos prolongadas experiencias de transculturación, y desconoce los ensayos que en esos mismos años indagan desde los más diversos ángulos la complejidad del mundo americano. Creado un peligro imaginario, el latinismo, se produce una crítica autoritaria. Las opciones rígidas provocan reacciones también señaladas por la rigidez. Es notable, por lo demás, que haya sido Guillermo de Torre el vocero de una concepción que pretendiendo haber hecho de la modernidad una bandera bajo la que él mismo militaba, se coloca en el espacio opuesto. Pero esto obliga a una pregunta. ¿Cuál es el punto en que ambas concepciones se encuentran? ¿Qué significa en esos años la asunción por la Gaceta Literaria, órgano vanguardista, de un hispanismo centralizador como el que desata la polémica? En México, Ulises reacciona sobre todo contra el tono agrio y el dudoso humorismo que Martín Fierro imprime a la polémica. Considera inocente utopía el planteo de la Gaceta Literaria y recrimina a los porteños que han contestado con más amor a Buenos Aires que justicia a España. En ese tono resulta casi sorprendente el final y su implacable impugnación a la propuesta. Dice Ulises, la revista Ulises: para no admitir que un extraño, subrayo, imponga la ley en nuestra casa, no es preciso negarlo ni llenarlo de improperios. Basta indicarle con nuestra actitud severa, seria, cuál es su lugar con relación al nuestro. La condición de extraño para referirse a lo español y la firmeza en la adscripción del lugar del otro a la cultura española, diferente de la propia asumida como nuestra, alcanza por la concisión de la formulación una gran eficacia y se constituye en argumento contundente. También desde México, perdón, ¿cómo estoy con el tiempo? Estás un poquitito excedida, Celina, pero si Bueno, vas redondeando. Voy terminando. También en México continúa hasta 1928 esta discusión y finalmente de lo que se va todo redondeando en torno a algo muy fuerte, que es la defensa del idioma común. Lo fundamental de la discusión pasa por la defensa del idioma común. La respuesta de la revista de Avance, entonces, está muy amenazada por los Estados Unidos y viviendo bajo una dictadura es mucho más cuidadosa que la respuesta de Martín Fierro. No escapa a la atención que la sensatez
de la revista de Avances se alimenta de estos dos datos, a los que se suma el peso del hispanismo en el espacio cultural cubano y a la necesidad de evitar el aislamiento. En otras declaraciones, la revista señala con sutileza la aparición de otro polo, el polo revolucionario, al que suponen uno de los meridianos posibles de la cultura continental y también de la española. Esa esperanza es constitutiva del momento ideológico en que se entabla la polémica y ayuda a entender la relación entre internacionalismo y nacionalismo, que en algunas zonas todavía puede pensarse dialécticamente, pero que pocos años después escindirá de un modo casi absoluto el campo intelectual. En la posición de la Gaceta Literaria se percibe, por el contrario, más que la defensa de lo nacional, un tono nacionalista que va a ser trágicamente característico también para España en la siguiente década, con el estallido representado por 1936. Gracias. Gracias, Lina, muchas gracias a vos. Después hacemos el debate. Y bueno, ahora quiero presentar a a Magdalena Suárez Pomar. Ella va a presentar una ponencia con el título Representaciones y apropiaciones de la voz de la Ande, el caso de la revista peruana La Sierra, 1927-1930. Déjenme presentarle a esta joven que nos acompaña hoy, Magdalena. Magdalena ha realizado su maestría en estudios literarios de la Universidad de Buenos Aires, es miembro del comité editorial de la revista Entre Caníbales e investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA y del Grupo Andino de la Facultad de Filosofía y Letras de esa universidad. Sus temas de investigación son los circuitos intelectuales y editoriales de inicios del siglo XX en Perú. Te escuchamos, Magdalena. A ver que me silencio. Estás muteada, Magdalena. Perdón, tuve un problema de conexión y no escuché absolutamente nada, pero supongo que me presentaron. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, gracias a los organizadores, a las organizadoras, a Analía que está dirigiendo la mesa. Muchas gracias por la presentación. Yo voy a compartir un PPT para que puedan tener un poco las imágenes. Como bien lo mencionó Analía, mi ponencia se llama Representaciones y apropiaciones de la voz del Ande, el caso de la revista peruana La Sierra, 1927-1930. Yo voy a empezar más o menos comentándoles un poco acerca del contexto de la revista. Es una revista peruana que se gestó en Lima, en la capital Perú, pero estuvo dirigida por cusqueños que habían viajado a Lima a estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que desde Lima fundaron la revista con una clara dirección regionalista. En numerosos estudios destinados a los proyectos culturales indigenistas, se ha exaltado el papel que cumplieron los promotores máximos, los promotores de estas revistas, de estos proyectos culturales indigenistas para la consolidación de nuevos idearios. De esta manera, en las dos revistas peruanas más comentadas de los años 20, que son Amauta y el Boletín Titicaca,
Diversos estudios han destacado los liderazgos de José Carlos Mariátegui y Gamaliel Churata. Desde nuestro punto de vista, tanto Mariátegui como Churata obtuvieron importantes, denme un segundo que quiero ver, okay. Obtuvieron importantes réditos culturales a partir del referente indigenista. Los grupos intelectuales impulsados por ambos partieron desde diferentes tratamientos bastante particulares del tema indígena. Y quiero aquí precisar que utilizo indígena entre comillas solamente en su sentido histórico usado a comienzos de los años 20, pues rechazo el uso del término para mencionar a las poblaciones del Ande. Sin embargo, creo necesario utilizarlo en este contexto de los años 20, de inicios de los años 20. Entonces, en este trabajo me interesa hacer hincapié en la representación visual que se realiza sobre el motivo indígena en esta revista, que es una revista básicamente limeña, aunque sus promotores hayan sido cusqueños, ¿no? Esta revista, que se llama La Sierra, y que ha sido dirigida por Guillermo Guevara, de modo similar a los promotores de la revista Mauta y de la revista Boletín Titicaca, se apropia del mismo referente, del referente indígena, para enunciarlo y a partir de allí proponer una agenda de solución al problema indígena. Antes de continuar, les quería mostrar otra, más o menos para que vean cómo eran las portadas de la revista La Sierra. Había puesto, un segundo, acá, a ver, quizá pueden verlo acá. Bueno, ¿ven esto? ¿Ven la imagen? Sí, ¿verdad? Estas son las portadas de la revista, sus diferentes portadas. No las he descargado porque son un montón. Acá pueden ver que ellos ponían mucho énfasis en la cuestión visual. De hecho, los gestores de la revista fueron en su momento terratenientes en Cusco. Entonces ellos invirtieron mucho dinero en hacer estas revistas y también en la línea gráfica de la revista. Entonces ahora voy a volver a la diapositiva para que puedan ver. Ok, entonces debemos explicar un poco que la aparición de diversas revistas indigenistas a comienzos del siglo XX respondían a un afán por representar a un sujeto subalterno que era el indígena, ¿no? Entonces, yo considero que realmente no hubo un reconocimiento auténtico de la situación de las poblaciones andinas, ¿no? Ni siquiera de ellos, de estas personas que dirigían las revistas, salvo contadas excepciones como fue el boletín de la Asociación Proindígena que dirigía Dora Mayer y Pedro Zulem, que ellos sí hicieron un registro reivindicativo concreto y pormenorizado de las luchas emprendidas por las poblaciones andinas. Pero por otro lado, por la propia naturaleza del indigenismo cultural, ni Mariátegui ni Churata, tampoco Guevara, que era el que dirigía La Sierra, tuvieron injerencia directa en el problema indígena, ¿no? Por esta razón, lo que en realidad existió fue una serie de dispositivos desplegados con el fin de crear una particular representación escrita y visual. La representación de los varios proyectos culturales del indigenismo fue también bastante disímil. La denominada polémica del indigenismo, en la que destacaron el director de Amauta, José Carlos Mariátegui, y Luis Alberto Sánchez, escenificó precisamente esa ambición de disputa representacional. Guillermo Guevara, en su cuarta entrega de La Sierra, él
tituló su reflexión sobre tal polémica, Oportunismo indigenista. El objetivo de este artículo, en el caso de Guevara, fue realmente criticar la posición de José Carlos Mariátegui, catalogando la posición de Mariátegui como un limeñismo charlatán. Desde su tribuna discursiva, la intelectualidad afincada en la capital peruana era ignorante de la realidad de los míseros pueblos del Ande, menciona Guillermo Guevara. A pesar de ello, alegaba Guevara, Mariátegui y los suyos pretendían, cito, hacer suya la causa del indio con una actitud pseudo-redentorista, donde su oportunismo, además de político, es literario. Cierro cita. Además de expresar el credo regionalista de la sierra, ese texto, el que acabo de mencionar, Oportunismo indigenista, alentaba a la vez la idea de una apropiación interesada del referente indígena. Y bueno, desde aquí prefiero acercarme a la disputa representacional, del indígena, bajo el entendimiento de que los promotores indigenistas utilizaron estratégicamente los motivos andinos para investirse como auténticos portadores de la voz india. Fue este precisamente uno de los argumentos predilectos de la polémica sobre el indigenismo, y uno de los bebederos justificativos que Guevara puso en escena para enunciar su proximidad con la realidad andina. Por ende, cuando representaba reiteradamente la sierra como un espacio de la voz de los hombres del Ande, como, no sé si acá, él en las portadas ponía que la sierra era la voz de los hombres del Ande, ¿no? Al repetir esto constantemente, él no hacía más que colocarse a él mismo como el sujeto poseedor de esa voz. Es decir, ese enunciado fue el artificio que emplearon quienes aseguraron representar esa voz. Queda claro que las diversas representaciones indigenistas de los años 20 fueron manifestaciones mediadas por una lectura intelectual de la situación del indígena. Ahora bien, esta apropiación serranista de la voz del Ande resultó ser más bien una autolegitimación de un grupo provinciano radicado en Lima. Como les comento y les reitero, Guillermo Guevara, su hermano Víctor Guevara y las personas que colaboraron en la sierra eran cusqueños. Y en Cusco ellos eran terratenientes, eran personas de clase media e incluso alta. Cuando ellos van a Lima, viajan a Lima, ellos se sienten discriminados por su color de piel, por su forma de hablar, en una sociedad limeña que estaba marcada por el clasismo y el racismo. Entonces, si bien es cierto, en Cusco ellos tenían un cierto poder, tanto en el círculo intelectual como en el económico, en Lima y en la Universidad de San Marcos, que era el centro intelectual de la época, ellos no tenían nada y eran bastante discriminados. A raíz de esta discriminación, ellos deciden fundar la sierra y adoptar un carácter bastante regionalista y hasta racista con la clase limeña, ¿no? Ellos en reiteradas ocasiones mencionan que Lima era... que en Lima los hombres eran inútiles, que Lima debería ser apartada del Perú. Entonces, este carácter provinciano que ellos le otorgan a la sierra y al que reiteradamente recurren en los manifiestos, se canaliza a través de un credo andinista o regionalista. A partir de aquí, Guevara y los suyos aspiraron a construir una apropiación exclusivista del referente indígena. Solo de este modo puede entenderse la constante apelación al origen cultural y geográfico de los portavoces que los portavoces serranistas defendieron. Ahora, en la primera página del número 1 de la revista aparece
Un saludo del máximo indigenista de la época, Luis Eduardo Valcárcel. El saludo empieza: a la viril juventud que no menguó en Lima su entereza serrana, en la escogida falange vanguardista que abre el camino de las futuras reivindicaciones de la raza. En actitud beligerante, a ella va mi saludo cordial, pleno de íntima simpatía. Luis Eduardo Valcárcel, desde el Cusco, el 19 de noviembre de 1926. Hay que resaltar el hecho de que Luis Eduardo Valcárcel mencione el punto geográfico desde donde está escribiendo desde el Cusco. Hay que mencionar también el tema de la raza, ¿no? El padrinazgo simbólico, ejercido por el antropólogo cusqueño Luis Valcárcel, se hace evidente cuando leemos esta brevísima carta remitida por el también historiador a los jóvenes de la sierra, ¿no? El profesor cusqueño saluda al grupo serranista de Guevara con esas cortas palabras, emitidas además desde el centro administrativo del antiguo Tahuantinsuyo, es decir, el Cusco. Valcárcel colocó la atención en dos significantes de reingambre telúrico, que simbolizarían la línea ideológica de la sierra: entereza serrana y reivindicación de la raza. Más adelante, en la 7ª entrega de la revista, sus promotores publicaron un texto suyo nombrado Ideario. Aquí Valcárcel cimentó la posición de radicalismo regionalista de la revista de Guevara. Asimismo, arropó a la juventud andina y exaltó el proyecto serranista para proponerlo como materialización de una renovación nacional. Ahora voy a saltarme algunas partes por temas de tiempo. Si vemos las imágenes de la sierra, por ejemplo esta, debemos anotar que fueron realmente 3 los estilos visuales alentados por la revista de Guillermo Guevara. La primera representó a mujeres y hombres del Ande, entre comillas, con características predecibles y trazos recurrentes. Luego existe otro segundo estilo, donde hasta agosto de 1928 la revista aceptó la participación de artistas que no eran parte de la directiva serranista. Nos encontramos en esta etapa frente a representaciones mucho más finas, erguidas, con una notoria cuota de belleza, de esbeltez, y por otro lado, en la última parte del estilo de la revista, ya ilustraban sus portadas de manera sobria, en las que observamos el rostro de un hombre como inerte y asombrado, y de quien salen de sus orejas 2 grandes alas simétricamente definidas. Entonces, Guevara bautizó su revista aparentemente con una organización o de una apariencia institucional. Es la Sierra, órgano de la Juventud Renovadora Andina. Dicho de otro modo, el máximo promotor de la Sierra, es decir, Guevara, aseguró que su proyecto editorial era una propuesta ideológica de un grupo de jóvenes andinos. Esta denominación fue más bien puesta para amplificar el proyecto, que no necesariamente era tan amplio. Bueno, un proyecto de un grupo de intelectuales provenientes de la región andina en la capital, ¿no? Bajo mi argumentación, Guevara se apropió discursivamente de una voz que en realidad no era étnicamente serrana, ni representaba a una colectividad andina de masas. Fue por el contrario una apropiación exclusivista de una intelectualidad agrupada bajo el liderazgo de Guevara. Y bueno, este liderazgo estaba sacramentado bajo este rótulo de órgano de la Juventud Renovadora Andina, ¿no? Los colaboradores de la Sierra todos eran de sectores medios cusqueños, educados con el suficiente poder adquisitivo para radicar en Lima. Y los textos que definen su ideario o propuesta ideológica se declararon como enunciadores de referente andino, pero en otras palabras eran mediaciones en realidad de la voz andina, ¿no? La voz serrana representada en las portadas, por ejemplo, es contraria a la enunciación de su denominación.
Los hombres y las mujeres que ilustran su primera etapa están muy lejos de ser jóvenes, renovadores. Todo lo opuesto, en realidad son personas mayores, como lo van a ver acá, son personas mayores que están representadas de una manera bastante primitiva y arcaica. En síntesis, Guevara y su grupo optaron por mostrar el referente andino de un modo estereotipado, anclado en un pasado remoto y casi invariable. Pensamos entonces en una voz serrana, maniquea, no renovadora, sino tradicional, y que en ningún caso simboliza, como reiteradamente sostiene la sierra, la conquista de Lima por los hombres de las serranías. Luego también quiero, no sé, creo que cómo voy de tiempo. Analía, quizá me puedes comentar. Justo estás en los 15 minutos, así que si vas redondeando. Bueno, está bien. Con pena tengo que ir redondeando. En esta imagen me gustaría incidir acá, porque vamos a poder ver esta imagen fue hecha por A. Max León, que es el autor de esta carátula, que fue el estreno de la revista en enero de 1927. Aunque el cuerpo de la página de la portada tuvo como elemento central el sumario de los contenidos de su primera entrega, el nombre de la revista tuvo en el interior de cada una de sus letras, como ustedes pueden ver acá, dibujos semejantes a inscripciones zoomorfas, en alguna medida cercanas a las serpientes, a los cóndores y a los primates. Estas inscripciones dan la impresión de que se hallan esbozadas en piedras que adoptan los trazos de cada una de las letras de la sierra. Debido a que las imágenes se encuentran circunscritas a los márgenes de la frase que da nombre a la revista, se caracterizan por su inercia y su naturaleza estática. Nos interesa en particular apuntar la atención en el rostro encerrado en la letra A. Ustedes lo pueden ver ahí, de la palabra sierra. El rostro de la letra A, observamos allí un rostro asemejado a un hombre primate. Por sus grandes orificios de la nariz, lo pueden ver, que impávido observa frontalmente. Deseamos pensar esta imagen a partir del presupuesto siguiente. Max León esbozó el rostro de un hombre andino pretérito y primitivo. Seguimos esa línea argumentativa asumiendo el ideario serranista de la sierra, es decir, reconociendo que sus promotores trazaron y representaron a mujeres y a hombres de los Andes. Este primer reconocimiento es paradigmático para nuestros fines, pues dicha modelación de un hombre arcaico será recurrente en el registro visual que expuso la revista. Es un interesante, en un interesante estudio expositivo, Malgorzata en 1989 reflexionó sobre las diversas representaciones discursivas que se dieran acerca del indio durante los años 20. De su estudio se desprende que una de las imágenes hegemónicas en torno a las poblaciones andinas estuvo asociada a que ellas eran portadoras de un carácter apacible, de condición agrarista y de contacto espiritual con la tierra. En este sentido, los indigenistas establecieron una correspondencia congénita entre naturaleza y gente de las serranías. Y bueno, me voy a ir a las conclusiones para que no nos extendamos más con el tiempo. En síntesis, el hombre andino de la sierra fácilmente podría haber calzado en cualquier otro proyecto de representación visual. Acá les voy a poner esta. En cualquier otro proyecto de representación visual que por esos años se hacía. Dicho estilo no fue meramente una propuesta artística, sino la puesta en escena de una jerarquización que colocaba a la intelectualidad indigenista encima de la relación, en la cima de la relación, disculpen. La relación que diversos indigenistas establecieron entre indígena y naturaleza también fue alentada por Guevara. La sierra, además, consolidó la característica monolítica del referente andino que deseaba fijar. En su tercer año de vida, observamos grandes trazos pétreos que ilustraron su fase de madurez, que son estos de acá.
Y bueno, hemos observado un conjunto de imágenes que se opusieron a la línea ideológica de la Sierra. Es decir, las imágenes no se condecían con lo que la Sierra proponía en las en los manifiestos que ellos publicaban en la revista. En toda medida, dicha colisión semántica tuvo que ver con el rechazo que mostraron los miembros serranistas para ilustrar el potencial de adaptación del mundo andino y, por ende, la impericia que tuvieron para recrear el rostro renovador de las poblaciones del Ande. Este trabajo no ha pretendido hablar de un arte serranista ni tampoco de una propuesta estética de la Sierra. Yo decido, en cambio, restringir o limitar esta investigación en la atención y las fisuras semánticas de sus portadas respecto de su ideario discursivo. Muchas gracias. Gracias, Magdalena, Gracias. muchas gracias a vos. Ahora vamos a escuchar, tenemos muy poco tiempo porque tenemos hasta las 15:30, así que vamos a escuchar, nos vamos a extender un poquitito, vamos a pedir perdón, pero vamos a escuchar a Marina von der Palen, es profesora y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, docente en la Cátedra de Literatura Latinoamericana, también de esa universidad, es miembro del Instituto de Literatura Hispanoamericana, ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Salamanca, es investigadora de proyectos UBASIT y autora de artículos y capítulos de libros sobre sus temas de investigación. Marina presenta su trabajo, que es 5 vueltas de hélice. Te escuchamos, Marina. Muchas gracias, Analía. Buenas tardes a todos. Gracias a mis compañeros ponentes. Gracias al comité organizador de las jornadas. Yo cuando le... Sí, Celina, ¿quieres decir algo? Se te escucha muy mal, Marina. A ver, ¿ahí se me oye mejor? Un poquito mejor. Un poco mejor, de acuerdo. Me acerco más al micrófono, me verán más de cerca. Estaba dando las gracias a todos. Yo recorté el trabajo original, me cronometré, son 13 minutos, así que creo que vamos a llegar bien. Quien se quede con ganas de más, lo invito a las próximas jornadas del Instituto de Literatura Hispanoamericana, donde estaré expandiendo este trabajo. Entonces voy a compartir pantalla. Por favor. No, veo por qué no estoy... Ok, no sé por qué no me permite compartir la pantalla. ¿Alguien? Ok. ¿No estás viendo la pantalla? No estoy viendo la pantalla para compartir. No ves la tenés que marcar primero. Verde. Ok, a ver, dame un segundito. Tenemos una asistente técnica, no sé si está por allí, que pueda ayudar. No, lo interesante es que cuando hicimos la prueba, antes de empezarla... a ver, si vos vas abajo, donde tocas el micrófono... Sí, puedo compartir pantalla, pero no puedo elegir el archivo que deseo compartir con ustedes hoy. A ver. Qué macana. Perdón, acá estoy, Sebastián, soy el asistente ahora. Dale, disculpa, perdón, te interrumpo, Sebastián, pero como pasa siempre, cuando entra la gente que sabe, ahí apareció, muchas gracias, ahí comienzo. Perfecto. Pasa siempre, no falla. Es así, bien, es así. Bien, bueno, con eso ya se me fue otro minuto. Mi trabajo tiene un epígrafe tomado del número 4 de la revista Hélice que dice: esta revista se fundó con el único fin de hacer arte. Nunca hemos buscado el éxito económico, no hemos publicado hasta hoy madrigales hechos para que lean niñas cursis. El gesto perdonador de nuestras celebridades nos tiene sin cuidado. Fin de cita. Mi ponencia se propone analizar la importancia de las revistas en los procesos de vanguardias históricas dentro de Ecuador, un país frecuentemente relegado a la hora de revisar tales procesos.
focalizando en Hélice, pero sin desconocer otras publicaciones periódicas contemporáneas, editadas tanto en Quito como en otras ciudades ecuatorianas, considera la función de las revistas como actores históricos y su rol activo en las construcciones sociales de sentido. El objeto central de estudio lo constituyen los 5 números de la revista quiteña Hélice, aparecidos entre abril y septiembre de 1926. Una constelación de revistas en el centro del mundo. Ecuador fue un país con una producción vanguardista tan interesante como generalmente soslayada. Quizás allí los procesos de vanguardias históricas no tuvieron el impacto internacional como los de otros países, como Perú, Chile, la Argentina o México, pero la renovación estuvo presente. Esa producción está a nuestro alcance en las obras de poetas, narradores y artistas plásticos. El intercambio entre ellos era frecuente en los libros, en los que portadas, exlibris y otros elementos gráficos llevaban la firma de reconocidos pintores realizados en técnicas variadas. Más allá de estos objetos, las revistas fueron un lugar privilegiado para ese encuentro. Sus páginas reunían reproducciones de obras plásticas con ensayos, poemas, manifiestos y relatos. Para acercarnos a la vanguardia ecuatoriana, resulta fundamental el libro La noción de vanguardia en el Ecuador, Recepción y Trayectoria, 1918-1934, de Humberto Robles. Y ese año inicial queda determinado por... queda determinado por el momento en que ciertas revistas ecuatorianas, como Letras o Caricatura, comienzan a difundir textos de Lautréamont, de Huidobro, de Proust. Muy pocos años después hay una profusión de revistas. América, Iniciación, Proteo, Sabia, Ontanar, Nervio, Lampadario, Motocicleta, Ideal, Renacimiento, Llamarada, Mañana. Surgen no solamente en Quito, sino también en Guayaquil, en Loja y en otras ciudades. En este caso, voy a destacar la quiteña Hélice, cuyo propio nombre habla de movimiento, a tono con la, cito, estética de movilidad, de expansión, de dinamia, fin de cita, propuesta en el editorial manifiesto del primer número, firmado por Gonzalo Escudero, que se propone a favor de una, cito, sensibilidad aérea que esparce luminarias y que quiere con la sabiduría instantánea de la intuición decapitar al arte mediocre, el arte de los más, fin de cita. El propio Escudero, años más tarde, publicará el libro de poemas Hélices de Huracán y de Sol. El símbolo de la hélice tiene tanta potencia que fue privilegiada también por otras revistas de vanguardia latinoamericanas. Por ejemplo, en Huancayo, Perú, en 1925 se publica Hélice, revista de vanguardia, y en La Habana, en 1932, Hélice, hoja de arte nuevo. Y esto no estaba conversado con Celina y Magdalena, que se ocuparon justamente de Perú y de Cuba. Cierta revista quincenal de arte. Hélice fue dirigida por el pintor Camilo Egas y contó con la creatividad, la audacia y el humor de otros grandes escritores y artistas vanguardistas ecuatorianos. Gonzalo Escudero fue su secretario y autor de los editoriales del número 1, Hélice, y del 2, Pirotecnia, de una presentación de Egas en el 3, del poema Dios, luego incluido en sus ya citados Hélices de Huracán y de Sol, y en el 4, y en el 5 de un nuevo artículo sobre Egas que reproduce el prefacio del catálogo de la exposición que en ese momento se mostraba en Quito. Raúl Andrade tuvo su sección fija de aforismos titulada Bajo la bóveda craneana en los números 3, 4 y 5, y en el último también firmó el breve ensayo Aquí el artista es un perdido. El poeta Jorge Reyes publicó Calle en el número 4 y El Arrabal en el 5. El narrador del grupo, Pablo Palacio, publicó un cuento en cada número de la revista, que luego formarían parte de su libro Un hombre muerto a puntapiés. Cabe destacar la juventud de todos ellos. Camilo Egas tenía 31 años, Gonzalo Escudero 23, Raúl Andrade y Jorge Reyes 21 y Pablo Palacio 20. También había colaboraciones aisladas, como la del poeta Alfredo Gangotena en el primer número con el poema Plumajes de Ecos, o el músico Juan Pablo Muñoz, cuya partitura Danza en Casca ocupa la doble página 14-15 del número 2. Señalo que el cabezal de la impar tiene 6 pequeñas figuras femeninas ilustradas por Egas, como vemos aquí, y las redes se siguen tramando y adensando. La composición está dedicada a Gonzalo Saldumbide, que a su vez firma en el número 4 una reseña de la novela El último decadente de Armando Segrí. Segrí, a su vez, era el corresponsal en París, así como Alberto Coloma Silva en Madrid, Maurice Becker en Nueva York, New York, como le escribe la revista, y Augusto González Castro en Buenos Aires. El 2 no fue el único número que incluyó partituras.
Asimismo, están Yavirac, de Sixto María Durán, también ilustrado por Egas, y otras sin ilustraciones como Che Viejo, tango argentino, de Rafael Ramos Albuja en el 5. Manifiestos, poemas, ensayos, caricaturas, cuentos, partituras, reseñas. La revista dio lugar a muy variadas manifestaciones artísticas, una amplia diversidad de contenidos, entre los que la especial preocupación por las artes pictóricas y escultóricas de la vanguardia la distinguen de otras revistas ecuatorianas de la época. La crítica de arte ocupó un papel predominante en Hélice, a cargo de escritores locales y europeos que revisaban las obras de Francia, Rusia y México. Los límites son traspasados y no solo en términos de fronteras internacionales. Vale la pena pensar quién fue su director. Camilo Alejandro Egas Silva, Quito 1889, Nueva York 1962, estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. También asistió a la Academia Colorossi de París, donde participó de muestras en el Salón des Indépendants, en el Salón d'Automne y en la exposición de Art Américain Latin en el Musée Galliera. Egas regresó a Ecuador en 1926 y tuvo un rol clave en el indigenismo pictórico junto con Osvaldo Guayasamín. En el prólogo a la edición facsimilar de la revista, Vladimiro Rivas Iturralde llama a Egas, cito, el primer gran indigenista de nuestra plástica, inquieto buscador y experimentador. Fin de cita. Además de dirigir Hélice, fue docente en instituciones públicas y privadas y se desempeñó como director de arte en el Teatro Nacional. En 1927 se mudó a Nueva York, donde se hizo amigo de José Clemente Orozco y fue el primer director de arte en la New School for Social Research, donde recibió un doctorado honoris causa. Es decir, se trata de un personaje de primerísimo nivel, con voz y parte en la creación y la crítica del arte contemporáneo. Quizá por ello se observe en Hélice una intensa interacción entre el texto y la imagen, desde la publicidad, que ameritaría un estudio aparte, las caricaturas con epígrafes críticos y humorísticos, las partituras ilustradas, como ya comentamos, hasta las reproducciones de pinturas y esculturas que acompañan las críticas de arte. Por un lado, están los manifiestos firmados por artistas plásticos encabezados por Egas en los 2 primeros números. Por otro lado, en el primero se extracta un comentario elogioso del fobista André Derain, la escultura es comentada por Maurice Reynal sobre Alexandra Archipenko en el primer número y sobre Osip Sadkin en el segundo. En ese mismo número, Egas comenta a Modigliani. En el tercero, la pintura moderna, como vemos aquí la página reproducida, reproduce, vale la redundancia, la conferencia dictada en 1925 por el escritor español Antonio Espina en el Museo de Arte Moderno de España, y textos de y sobre el expresionista Boris Grigoriev, que vemos aquí. Reynal vuelve en el 4 para comentar una exposición de arte checo-eslovaco en París, con obras de Capek, Filia, Gutfreund, Cubista, Kremlika, Shima, Spala y Sradi, y en el número 5 sobre George Braque. El último número de la revista también incluye un anónimo sobre Diego Rivera. Cada uno de esos textos se acompañan de reproducciones de las obras de cada artista. Moderna, la revista pudo darle un digno lugar a los elementos visuales gracias a las nuevas tecnologías, que ayudaron a establecer diálogos valiosos y productivos entre las artes gráficas y la expresión literaria. En cada portada, Hélice se presentaba como revista quincenal de arte. Me referí brevemente a la justificada atribución de arte, pero la anunciada periodicidad no perduró. El primer número apareció el 26 de abril, el 2 el 9 de mayo, el 3 el 23 de mayo, pero el 4 se demoró hasta el 4 de julio y el último el 27 de septiembre, siempre en 1926. Los cuentos palacianos. Los investigadores de Palacio, y aquí mi gratitud a Celina, aquí presente, que fue quien me presentó a Palacio allá por el año 96, cuando fui su alumna, y luego tuve el gusto de tenerla de jefa de cátedra durante muchos años. Contamos hace poco con el acceso a las primeras ediciones de sus libros, además de la edición facsimilar de la revista Hélice, publicada por el Banco Central del Ecuador. Esta posibilidad da la oportunidad de ver y estudiar puntos en contacto y de divergencia en el paso de los primeros 5 cuentos de Un hombre muerto a puntapiés de un soporte a otro. Me pregunté qué sucede con la materialidad de esos textos cuando se publican en una revista con sus pautas de diagramación y luego migran a la caja de un libro. El cuento Un hombre muerto a puntapiés aparece en la página 16 del primer número de Hélice, justo debajo de la única poesía de Alfredo Gangotena para la revista y de otro poema de un colaborador regular, Jaime Rival, cito, presumiblemente otro seudónimo de Raúl Andrade, fin de cita,
según propone Vladimiro Rivas Iturralde en el prólogo a la edición facsimilar de Hélice. Como otros títulos de la revista, sean cuentos, ensayos, reseñas, poemas, aforismos, las letras del título del cuento, como vemos aquí, ocupan el ancho de la caja. Debajo, a doble columna, aparecen los epígrafes, la cita de la crónica roja que despierta el interés del narrador, que recreará la historia de Octavio Ramírez, y se corta en "Cuando se sabe poco". Este mismo texto, en el libro, ocupa las páginas 7 a 11. En la revista, el cuento continúa a lo largo de toda la página 19, encabezada por una línea viuda: hay que inducir, induzca joven, interrumpido por publicidad y crítica de arte, y vuelve a cortarse en cualquier otra causal podía ser. Esa única página representa las 12 a 20 del libro. En la revista, el cuento termina en la 22, equivalente a las 20 a 28 del libro. Destaco que en ambos soportes se da el juego tipográfico de las llaves que engloban los chaj chaj y luego chaj chaj chaj, que terminarán con la vida de Ramírez. La revista cierra el cuento fechándolo en marzo de ese año y debajo de eso el nombre del autor copando el ancho de la caja de página. Frente a aquella doble interrupción y un comienzo subordinado a dos poemas, El antropófago ocupa íntegramente la doble página 20-21 del segundo número de Hélice, un texto que abarca las páginas 29 a 44 del libro. El final de la 21 tiene la particularidad de adelgazar la caja de la izquierda, de izquierda a derecha en la columna de la izquierda y de derecha a izquierda en la columna de la derecha. Además, se dibuja un rectángulo en blanco ocupado por el nombre del autor. El cierre está dado por la fecha del cuento en abril de 1926. Hablé al comienzo de esta sección de 5 cuentos porque se publican uno por número, pero en el pasaje al libro, Brujería Primera y Brujería Segunda se unen bajo el título de Brujerías. Es interesante que los dos relatos que hablan de metamorfosis atraviesen a su vez un proceso de transformación editorial, ya que pasan de ser 2 cuentos a 1. Brujería Primera ocupa toda la página 11 del número 3 de Hélice, páginas 45 a 52 del libro. Los juegos tipográficos de cuerpo mayor, negrita, disposición en pirámide de la palabra abracadabra y rayas divisorias se repiten, pero las bastardillas de la revista se convierten en negritas en el libro. Brujería Segunda ocupa íntegra la página 12 del número 4 de la revista, con el subtítulo Los perros vagabundos, que como verán en el libro se pierden. Y se explaya en las páginas 53 a 59. Por último, el cuento Las mujeres miran las estrellas empieza en la página 13 del número 5 de Hélice, debajo de la crítica de arte de Braque hecha por Raynal, y continúa y termina en la 14, enmarcado al comienzo y al final por el título y el autor respectivamente. Debajo del nombre del autor, una ilustración sin firma que desaparece en el pasaje al libro, donde el texto ocupa las páginas 61 a 71 y las líneas divisorias son reemplazadas por un punto grueso y centrado. A manera de conclusión, desde los relatos, poemas, manifiestos, caricaturas, partituras, críticas de arte y teatro que Hélice y otras revistas contemporáneas pusieron en circulación, se va delineando lo que debería ser la política y la cultura en el Ecuador. Además del apoyo de Hélice al Partido Socialista recién fundado, y fundado en parte por algunos de sus colaboradores, se está debatiendo acerca de política cultural, con un lenguaje transgresor y de resistencia contra el arte y la cultura decimonónicos, adocenados al gusto burgués y la opinión pública mayoritaria. Muchas gracias. Sensacional, una cumplidora. Una cumplidora Marina. Me queda iniciar este debate de estas 4 ponencias que hemos escuchado, que están como enmarcadas en un arco temporal muy amplio que comienza a finales del siglo XIX, o fundamentalmente en 1860, ¿no? Con esta tensión que uno puede advertir entre la Confederación y Buenos Aires y cómo se convive a esa tensión
En ese sentido, la revista de Paraná es un exponente de buscar una manera de sobrevivir en ese ámbito complicado. Y después las otras tres ponencias que están las tres enmarcadas dentro de la denominada década del 20, ¿no? Así que a mí hubo algunas cosas que me llamaron la atención y que tengo algunas preguntas bastante desordenadas pero concretas. Voy a empezar por las preguntas hacia Julio y Alejandra, porque me van a llevar a una unidad que pretendo se deslice hacia las otras ponencias. Por un lado, me gustaría que Alejandra y Julio pudieran expandirse un poquito, explicarnos un poquito más esta cuestión que ustedes plantean de la ampliación de un campo intelectual, ¿no? Y me preguntaba entonces, ¿con quién disputa en ese campo intelectual esta revista? ¿Cuáles son con quienes están disputando? Porque, bueno, sabemos que es un campo todavía inexistente, sino que está en consolidación, en construcción, diría, ¿no? La otra cosa que me llamó muchísimo la atención y que me gustaría saber si esta experiencia del multilingüismo que ustedes mencionan se ve en otras publicaciones, ¿no? Porque, y bueno, justamente en cuáles, cómo, cuál es el rol que este multilingüismo tiene, ¿no? ¿Quiénes son los lectores de esos trabajos que expresan este multilingüismo? Me interesa mucho. Porque me interesa mucho porque Celina, de alguna manera, se metió con el tema del idioma, ¿no? Y me interesó mucho algo que dijo Celina, que habló de la cercanía de Estados Unidos a algunos de los países que realizaban estas revistas. Y entonces siempre hubo una pregunta que guía, yo no trabajo para nada las vanguardias, pero sí siempre me pregunté si las vanguardias buscan un orden, ¿no? O hacen un llamado al orden, ¿no? O hacen un llamado, si buscan un nuevo orden o hacen un llamado al orden. Y me parece que ahí hay como una clave para mí, para pensar esto que vos dijiste, Celina. Me resulta una clave, ¿no? ¿Qué pasa con esa restauración conservadora del idioma a partir del meridiano con amenazas? Estoy pensando mucho en el tema y el debate del idioma nacional a principios del siglo XX en la Argentina, ¿no? Y entonces como el idioma amenazado aparece como una toma de posiciones. ¿Y qué lugar tiene la vanguardia en eso, ¿no? Bueno, todos sabemos del libro de Borges sobre el idioma, y bueno, me gustaría, Celina, que nos metas un poquito en esa línea y también en otra línea que me parece sumamente interesante de todas las enormes cantidades de líneas que abrió Celina, que es la cuestión del internacionalismo y el nacionalismo, ¿no? Entonces me parece, o me gustaría un poco pensar si estas vanguardias son atravesadas por el nacionalismo, ¿no? Es decir, si hay allí, o sea, hay contaminaciones, que si se van pegando cosas a esa vanguardia, ¿no? Bueno, tomé nota de muchas cosas, pero hubo algo que me había gustado mucho, que fue, si lo encuentro por aquí, es bueno, algo que había rescatado de Mariátegui, que ahora no lo
bueno, una de las cosas que había mencionado Celina, ¿no? Que Mariátegui decía que la nueva generación era darle unidad a Hispanoamérica, y también algo que pesqué en la ponencia en una foto de la ponencia de Magdalena, que hablaba de la crítica hacia el indigenismo socialista de Mariátegui. Pero mi pregunta, Magdalena, tiene que ver con los artistas que le dan visualidad a esa revista, ¿no? Me parece que es muy interesante, y me gustaría que, si podés, muy poquitito, algo hablaste, pero por ejemplo, si uno compara la visualidad étnica de Amauta con la visualidad que vos mostraste, es una visualidad que está ahí en disputa, y me parece que es muy interesante por lo menos dar algunas líneas. Y finalmente, la pregunta para Marina, que me encantó la revista, me pareció impresionante, debo decirlo, y bueno, nada, rápidamente pensé en la hélice y el maquinismo y el futurismo y todas estas cosas muy trilladas, pero digo, no por eso tan presentes. Pero vos hiciste mucho hincapié en la juventud de los integrantes de esta revista, y también creo que conecta, Celina, con tu trabajo, es qué pasa con ese juvenilismo que está como invadiendo América después de la reforma del 18, ¿no? Es decir, si vos viste en la revista algún vaso comunicante con esas ideas juvenilistas que, bueno, conocimos aquí, y cómo circula esta idea del juvenilismo. Bueno, por mi parte, nada más. Voy a ver si hay, mientras ustedes, si quiere Julio empezar, porque hay una pregunta para Marina, así que va cuando Marina empiece a responder. Bueno, pensando en esto que preguntás en relación al campo intelectual, o sea, contra quién se recorta, quién se opone, ¿no? Así como en Europa lo estamos pensando como en contraposición o recortado frente al mercado y frente a la acción política, digamos, la autonomía de un campo literario, ¿verdad? Eh, a- a- Aquí en este periodo me animaría a, más que recortarlo sobre el mercado, que no está siendo la situación, me animaría a diferenciarlo en todo caso de la función que está cumpliendo la prensa en ese momento, que todavía es una función faccional. O sea, es la prensa que podemos encontrar, la prensa periódica, diaria, digamos, en ese momento, es una prensa faccional. Y las revistas parecieran aspirar a recortar no solamente la del Paraná, sino otras revistas de ese momento, a inaugurar un espacio en el cual puedan converger más que faccionalizarse las posiciones, ¿no? Un espacio construido en torno a saberes compartidos que vienen del campo de lo científico, del campo de lo literario, del campo artístico, ¿no? y que echan como un paraguas a este enfrentamiento al cual están sometidos, por ejemplo, todos los escritores de prensa, ¿sí? Que Julio los denomina para ese periodo con el nombre de escribas, ¿no? Que van modificando su postura en función de la facción a la que pertenecen, más que poder generar un cuerpo de debates y de ideas donde la diferencia pueda ser puesta en juego, ¿no? Entonces me parece que aquí las revistas se diferencian en ese sentido, en apostar a la construcción de un espacio que no quede sometido tajantemente, si bien tienen sus afinidades, ¿no?, con los distintos sectores, pero que no quede sometido a los vaivenes de las luchas faccionales. Sí, agregaría que, digamos, ambos gobiernos, Buenos Aires y la Confederación, impulsan el desarrollo de la prensa. En la Confederación en 1856
se duplica la cantidad de provincias con imprenta y con periódicos, y se estimula una agenda progresista de temas. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es poner en debate asuntos como si estuvieran siendo jugados en el Parlamento, porque inmediatamente se producía un conflicto y saltaba el periodista. En la revista del Paraná hay varios periodistas que en el campo del diarismo habían quedado fuera de la posibilidad de escribir porque habían tenido conflictos con el mismo gobierno que les estaba sosteniendo un lugar en la revista. Entonces lo que parece empezar a ver es una comprensión, tanto de la autoridad estatal como de los propios intelectuales, de que no es posible abrir un campo de temática libre, sino una especie de paraguas, disculpen la analogía con el innombrable, una especie de paraguas que diga, estos temas sí es posible someterlos a discusión y otros temas los dejamos fuera de la revista. Entonces, podemos hablar de la historia colonial, porque ahí no va a saltar un tema faccioso, y no podemos hablar de la historia de los últimos años de Rockstar, por ejemplo, porque ahí nuevamente saltamos todos a la trinchera. Eso se nota también en Buenos Aires, porque si bien hay un poco más de flexibilidad, donde el propio líder político, legislador, a su vez participa en el debate periodístico, de todas maneras en las revistas logran encontrar un cauce para temas que tienen más continuidad, que se pueden ir llevando con menos riesgo de recaer en lo faccioso. Y en cuanto al multilingüismo, hay dos fenómenos de lengua muy interesantes. Uno es que los 50 son una transición entre la época en que el francés, sobre todo, y en segundo lugar el inglés, eran fundamentalmente un signo de distinción social, hacia una época en la cual el francés y el inglés ya son más que nada una lengua franca de la comunidad de origen francófono o anglófono de negocios o de inmigrantes que residen en el país. Da la impresión de, por ejemplo, Ashverus, la revista de 1854 de Camille Dutil, está justamente en ese punto de transición, cuando ya el francés no es el atractivo de la distinción, sino que tiene que ver con una doble línea de diálogo, con su propia comunidad de referencia y con su intención de integrarse a lo local. Mientras que en el proyecto de la Revista del Paraná ya hay otra cosa. Hay una mirada de reconstrucción de una idea de cultura que integre culturalmente a la noción de ciudadanía a los pueblos originarios. Por eso los estudios de Quesada sobre la presencia del quichua de Santiago del Estero, la vinculación de eso con la persistencia de ciertas formas de arte musical originario ya mestizados con lo criollo, donde la recuperación del ideal de Mayo de la ciudadanía de los indios se asocia también a la idea de que esto también es una lengua nacional y americana. Lo que pasa es que no sale de ese círculo, o sea, no logran impactar sobre el Estado de ninguna manera en relación con eso. No hay una política del quichua en la provincia de Santiago del Estero al mismo tiempo que está pasando esto, ¿no? Es una suerte de programa que se genera que... Bueno, gracias, Julio. Quiero decirles que tenemos muy poquito tiempo, así que, Celina, sé que te hice 2 preguntas, pero bueno, nada, si podés en 5 minutos o menos, alguna cosita vinculada con todo lo que impactó tu trabajo. No, estás muteada, Celina. Bueno, sí. Las 2 preguntas que hiciste están vinculadas con el problema central que yo trato de analizar, y es el problema de la relación del vanguardismo con el nacionalismo. Siempre, por lo menos de manera clásica, se ha leído vanguardismo como un cosmopolitismo enfrentado a un nacionalismo. Y lo que yo leo, tanto en la revista de Avance como en ese periodo tan intenso entre 1927 y 1930, lo que leo es la refutación de ese O. No es nacionalismo o vanguardismo, no es es vanguardismo e
internacionalismo. El vanguardismo es internacionalista. Es internacionalista porque, entre otras razones, se plantea la transformación de la sociedad. Y la transformación de la sociedad en 1927, 1930, es una transformación de la sociedad en un sentido que se diría, con una palabra antigua, progresivo. Se quiere ir para adelante, se quiere pasar a otra cosa, a una modernización, pero a una modernización que está cargada de antiimperialismo. Esto es vanguardismo y nacionalismo. El nacionalismo es antiimperialista y el vanguardismo es antiimperialista. La situación de Cuba era especial porque era prácticamente casi una neocolonia de los Estados Unidos, mientras que el resto de los países americanos ya venían experimentando con la independencia desde muchísimo tiempo antes. Entonces, ahí hay como un desfasaje respecto de Cuba. Cuba se independiza recién en 1902, después de una guerra brutal con España, una guerra que terminó definiéndola los Estados Unidos. El resto de los países americanos vienen desde los años 20, constituidos después de cruentas guerras también, pero constituidos como repúblicas. Entonces, ahí en Cuba la cuestión del vanguardismo vinculado al nacionalismo se ve con mucha claridad, pero se ve con claridad también en otras revistas. Yo no sé si eso contesta lo que vos estabas planteando, pero creo que ese es el problema principal. O sea, ¿cómo leemos a las vanguardias? ¿Como un puro cosmopolitismo o las leemos en relación con la construcción de un nacionalismo que tiene un sesgo antiimperialista muy fuerte? Son esos años, ¿no? Después hay otras modificaciones, otras cuestiones, con algo de los mexicanos que yo he traído. Se ve también el antiimperialismo con la posición de Mariátegui, antiimperialista, todo esto relacionado con el cambio de las formas. El vanguardismo lo que se propone es el cambio de las formas, pero no se pueden cambiar las formas si no se cambia la política. Es un cambio de la política que se constituye en un cambio de las formas. Creo que se ve muy fuerte en todos los textos del período y si esto está cumplido, me permito, es muy interesante lo que presentó Magdalena, porque ahí hay una serie de contradicciones que yo quisiera estudiar, porque francamente me ha llamado la atención. Esa clase terrateniente, la de los gamonales, la clase enemiga de Mariátegui, constituyéndose en una juventud como modernizadora, no se llaman de vanguardia, pero están como a contrapelo. Ahí hay algo muy, muy interesante para estudiar y Magdalena planteó algunas cuestiones. Quiero decir que no se pueden hacer generalizaciones. Cada nueva revista que aparece muestra la complejidad de los problemas ya detectados y propone nuevos problemas. No sé si Analía se iba por ese lado. Clarísimo, clarísimo. Gracias, Elina, muchísimas gracias. Sí, Magdalena toma la palabra en 2-3 minutinos. Sí, súper rápido. Celina, muchas gracias por tu nota. Es muy importante. De hecho, es un poco complicado en 15 minutos mostrar una investigación y poder extenderse con todas las conclusiones y bueno, eso. Bueno, esta investigación está en un artículo publicado en un libro en México. El libro se llama Descalzar los atriles, vanguardias literarias en el Perú. De repente por ahí a alguno le interesa.
Y respecto a la pregunta de Analía, en efecto, esa revista La Sierra tenía como competencia directa a Amauta. Y digo competencia directa entre comillas, mi batería se está agotando. Bueno, competencia directa entre comillas porque realmente La Sierra veía a Amauta como los enemigos, pero realmente Amauta no los mapeaba a ellos en el movimiento cultural indigenista de la época, ¿no? Entonces pasa que Guillermo Guevara, que era el que dirigía la revista La Sierra, tiene como principal ilustrador de sus portadas al pintor indigenista Amadeo Latorre, que se contrasta con la línea gráfica de Amauta, que tenía como principal colaborador a José Sabogal. En el caso de La Sierra y de Guillermo Guevara, Amadeo Latorre además pertenecía al comité de redacción y después, más o menos en el número 15 de la revista, se hace director artístico. Él es interesante las representaciones que hace de los hombres y las mujeres del Ande porque si vemos con atención las portadas, resaltan características duras del hombre y la mujer andina. La nariz aguileña, por ejemplo, en el caso del hombre andino, el cuerpo robusto, la nariz aguileña, como les digo, los ojos duros, las expresiones duras, ¿no? Y esto tiene que ver con la propuesta que planteaba Guevara en sus manifiestos, ¿no? Él decía que para ellos Lima representaba el lado femenino del Perú, con su clase media y alta reuniéndose en clubs exclusivos, de repente leyendo en bibliotecas exclusivas, ¿no? En cambio, el hombre de la sierra, el hombre del Ande, que supuestamente ellos también representarían a un hombre del Ande, son la parte masculina del Perú, hombres relacionados con lo agrario, fuertes, capaces de resistir también a condiciones climáticas adversas. Entonces, de ahí que la representación que haya elegido Amadeo Latorre sea esa, ¿no? La exageración de los rasgos del hombre y la mujer andina. Entonces, básicamente es eso. En caso de esta revista, es muy importante, son muy importantes las ilustraciones, porque implican también mucha inversión, mucha inversión de dinero, ¿no? Porque además que están a full color, y eso implicaba una tinta bastante cara, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso. Gracias, Magdalena. Quisiera, perdón, me encantaría seguir escuchándolos, pero tenemos que ir a Marina. Marina, hay una pregunta, había una pregunta que desapareció. En efecto, sí. No, la pregunta desapareció porque como sabía que, digamos, se había extendido por distintas razones, le respondí en privado a Luciana, pero para bien. Digo, ¿qué pasó? Me desapareció. No, le respondí en privado que no hay una única línea, digamos, ella me preguntaba por el cubismo, que de hecho está presente, pero no es que se pueda decir que Hélice sea una revista cubista. Había varias... Acércate más al micrófono. Perdón, nuevamente. Les decía que no hay una única tendencia, digamos, no podríamos decir, por ejemplo, a raíz de la pregunta de Luciana, que Hélice fuera una revista cubista. Y lo que le comentaba, que algunos de sus colaboradores, como el propio Palacio, no firmaron ningún manifiesto, que es el género estrella de las vanguardias históricas. Y respecto de su pregunta sobre la música, hay varias partituras en Hélice y destacaba la de Muñoz, el de Danza en Casca, que luego va a ser director del Conservatorio Nacional de Quito y que, por ejemplo, para la obra de otro ecuatoriano, Humberto Salvador, de Guayaquil, en su novela En la ciudad de perdido, una novela de 1930, se abre con una partitura también de Muñoz, un preludio, y que, como comentaba después Luciana, la música siempre va un poco más atrás. Y yo yo no sé música, pero entrevisté al maestro Darío Inguignoli, que es el director de coro y orquesta de la Facultad de Medicina de la UBA,
que me explicó que Ecuador en particular, sobre todo hasta la década del 40 del siglo XX, estuvo bastante más atrasada que otros países latinoamericanos en aspectos musicales, así que no vamos a encontrar atonalidad, es decir, lo que estaba marcando al desarrollo de la música contemporánea, en Ecuador era como un poquito más clásico, aún dentro de las revistas de vanguardia. Bueno. Les invitamos a que se sumen a la mesa redonda que está por empezar, ya y nos vamos. a la que después seguirá la conferencia de cierre de Ayelén, ¿me permitís despedirme medio minuto de los panelistas, que ha sido una mesa maravillosa? Celina quiere decir algo. Quiero preguntar algo, que Magdalena, yo traté de hacerlo a través del chat, pero no lo supe enviar. Magdalena, nombraste el libro, ese libro, me gustaría que, no lo voy a, digamos, anotar, si podés mandar al instituto, ya que está vinculada con el instituto, mandar el título de ese libro y la forma de acercarse a la reproducción facsimilar de la revista. Bueno, no hay reproducción facsimilar, yo lo escaneé, mi esposo me lo escaneó desde Nueva York, sí, pero sí voy a escribir al instituto para mandarles el nombre del libro. Sí. Gracias. El título del libro. Fue una mesa hermosa, sí, gracias. Hermosa, hermosa, los abrazo muy fuerte y no sé, Ayelena, ¿dónde nos tenemos que sumar? ¿Irnos de acá? Ahí vamos a dónde. ¿Nos quedamos acá? No, no nos quedamos acá. No, tienen que ir al otro link, porque si no ya estaría en la mesa redonda. Exactamente. 1 o 2. El 1. Al 1. Muchas gracias. Abrazos a cada uno de ustedes. Nos vemos luego. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Maravillosas. Chao.